Hola, bienvenidos al capítulo 32 de las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy vamos a invitar a leer, o sea que vamos a hablar de un escritor rioplatense, o sea, un escritor que puede incluirse dentro de la tradición literaria argentina o puede incluirse dentro de la tradición literaria uruguaya. De hecho, vamos a hablar de Horacio Quiroga, que nació en 1878 en Salto, una ciudad uruguaya. Hijo del cónsul argentino y de una señora de nacionalidad uruguaya, pero que desarrolló la mayor parte de su carrera literaria en Buenos Aires, específicamente en Argentina. Fue amigo de Alfonsina Storni, fue amigo de Leopoldo Lugones cuando Lugones todavía no se había convertido en un fascista que proclamaba la hora de la espada, etcétera, etcétera. Horacio Quiroga es un cuentista fundamental del siglo XX, ya fuera en la tradición uruguaya o en la tradición argentina. Podemos, como una cuestión de comodidad, en la literatura rioplatense, como otros autores, como por ejemplo el gran Onetti o Benedetti también, que son, digamos, si bien nacieron en Uruguay, forman parte de una tradición común a los dos países. No creo que haya, digamos, bueno, por ahí por motivos metodológicos se divide la literatura argentina y la literatura uruguaya. Yo creo que más allá de a compartir una lengua común y un ámbito de difusión cultural de las obras que es común, es una, no deja de ser una división artificiosa o sin demasiado fundamento. Muy bien, y además Horacio Quiroga se inscribe dentro de la tradición de la enseñanza de la literatura en los sistemas secundarios argentinos. En ese sentido, me he encontrado con gente que no es habitualmente lectora, pero que ha leído a Horacio Quiroga. Y lo que me llamó la atención es el encuentro con una persona, con una mujer joven que me dijo que detestaba a Horacio Quiroga, como resultado de una experiencia fallida o no placentera en la enseñanza secundaria. O sea, la habían obligado a leer textos de Horacio Quiroga y eso le había generado un sentimiento de repulsa, de repulsión. Mira, a mí me llamó la atención, precisamente porque, bueno, nosotros en este espacio creemos en la lectura como un placer y por lo tanto se pueden sugerir lecturas, no se pueden imponer lecturas y después evaluarlos y después dar una evaluación numérica, porque el placer de la lectura no se puede cuantificar, ¿no? Se tiene o no se tiene. Entonces, digo, si uno está interesado en que la literatura forme parte de la vida de los educandos, digamos, tiene que sugerir, no imponer. Pero bueno, por eso me pareció, y después hablando con otros amigos que obviamente reconocen que una placentera incorporación de la lectura a sus vidas vino a través de las lecturas de Horacio Quiroga, dije, bueno, será el momento de volver a traer a la discusión la obra de Horacio Quiroga. Hay otro elemento que es llamativo en la vida de Horacio Quiroga. Dijimos, nació en Salto uruguayo. Dicen Salto uruguayo, como si hubiera otro Salto. Yo la verdad que desconozco. O sea, la ciudad es Salto. En 1878 y muere en Buenos Aires por propia mano. Es decir, se suicida en 1937. Y el elemento que a mí, recorriendo la vida de Horacio Quiroga, que fue una vida, digamos, una vida aventurera en ese sentido, es parecido, y a mí me llamó la atención a la vida, a la breve vida de Jack London, o a la vida de Ernest Hemingway un poco más extendida en cuanto a las iniciativas personales, a los viajes, a las frustraciones, a los reintentos, y cuando uno cae, cuando estos autores caen en el fracaso, insisten, van para otro lado y demás, viajan, se someten a experiencias, voluntariamente a experiencias donde tienen que, digamos, ejercer una disciplina rigurosa para sobrevivir y
la vida de Horacio Quiroga, yo no sé cómo no se ha escrito una novela, inclusive tiene ese elemento novelesco y trágico, las dos cosas, ¿sí? De hecho, digamos que la vida de Quiroga está, como diría Feynman, que le interesaba utilizar siempre, le encantaba utilizar el término tramada, está tramada por la tragedia. Por ejemplo, él nace y su padre muere a los 2 meses de nacido Horacio Quiroga. Algunos dicen un accidente de casa, otros que se le disparó un arma mientras la estaba limpiando. Su madre se vuelve a casar y el padrastro sufre lo que entonces se llamaba hemiplegia, hoy le decimos accidente cerebrovascular, queda semiparalítico y se suicida con una escopeta, poniéndose el cañón de la escopeta en la boca y disparándola con el pulgar del pie. ¿Sí? Y él lo ve. Creo que tenía 10 años, Horacio Quiroga. O sea, ya tenemos elementos que marcan desde la tragedia la vida de el niño al principio, pero después adolescente Horacio Quiroga. Bueno, hoy él va a tener un desarrollo educativo muy, muy amplio en escuelas técnicas, en escuelas de bachillerato, y tempranamente se dedica al ciclismo y a la literatura, ¿sí? De hecho, organiza un club de ciclistas en Uruguay y hace un recorrido de 200 kilómetros entre la ciudad de Salto y la ciudad de Paysandú, ¿sí? Y después va a viajar a París, vuelve de París, cuando vuelve de París se encuentra con Lugones, que viaja hacia donde estaban las misiones, o sea, todavía estaba la provincia de Misiones constituida, creo, pero el territorio ese del noreste argentino, donde estaban las misiones jesuíticas. De hecho, Lugones va a escribir ese libro, va a documentarse para escribir ese libro, y lo lleva como fotógrafo a Horacio Quiroga, ¿sí? Esa es la primera experiencia que tiene Horacio Quiroga de la selva, lo que va a marcar gran parte de su obra narrativa, ¿sí? Más tarde va a estar en Buenos Aires, va a ser profesor de colegios, da clases en el Colegio Nacional de Buenos Aires, da clases en el Colegio Británico de Buenos Aires, se enamora de una chica muy joven y se van a vivir a Misiones, donde él intenta hacer fortuna con un yerbatal, digamos, con el cultivo. Ahí es la misma experiencia. Va a tener 2 hijos, Egle y Darío, y acá de nuevo vuelve la tragedia porque esa primera esposa de Horacio Quiroga se suicida, ¿sí? Ya vemos cómo está marcado. Bueno, el resto de la vida de Horacio Quiroga va a ser en alternativas entre Buenos Aires, misiones, fracasos, intentos, educando a sus hijos, Egle y Darío. Va a volver a casarse, va a volver a intentar de nuevo estar en misiones. Esa es la experiencia de vida. Y hay otro elemento que no lo pude comprobarlo por más de una fuente, que finalmente, bueno, vuelve a separarse, se vuelve a casar y demás. Y en 1937, fines de 1936, 1937, le diagnostican un cáncer de próstata inoperable, o sea, terminal. Y el episodio que es llamativo, dicen que en ese hospital, no sé si ese hospital de clínicas es el mismo que está hoy, el rumor es que había una persona con múltiples deformidades, comparables a la del hombre elefante en Inglaterra, y entonces lo habían relegado a los sótanos, ¿sí? O sea, no lo dejaban. El que quiera ver, hay una gran película con John Hurt sobre el hombre elefante, ¿sí? Sobre un hombre que tenía tales deformidades físicas que era, digamos, un monstruo y que en el caso del hombre elefante lo utilizaban como un fenómeno de circo. En el caso de esta persona, que no sabemos si es real o no, estaba en los sótanos de la clínica donde lo habían internado a Horacio Quiroga. Y él Horacio Quiroga exige que ese hombre sea liberado de esa opresión, digamos, de ese aislamiento, de esa prisión,
y lo consigue. Ese hombre lo va a acompañar en los últimos días a Horacio Quiroga hasta que decida suicidarse, ¿sí? Eso ocurre en 1937. O sea, resumía en parte porque hay más elementos de tragedia, por ejemplo, que en su temprana juventud, limpiando una pistola de duelo, él mata también a su mejor amigo. O sea, digamos, la vida de Horacio Quiroga es una vida que está atravesada, o como diría Feynman antes, dije, tramada por la tragedia, por la presencia continua de la muerte. Otros elementos no los vamos a decir, que agregan más, digamos, la idea del cuento de Poe o del cuento de terror del siglo XIX en cuanto a que una tragedia, el destino cae en forma trágica sobre una familia y después la tragedia se va expandiendo. Vamos a hablar hoy entonces de Horacio Quiroga, pero no vamos a hablar de toda la obra de Horacio Quiroga. Vamos a hablar de este librito, que también lo deben conocer, algunos lo conocieron en la secundaria. Digo, este librito que es, porque es breve, porque no llega a tener 180 páginas, tiene muchos de los mejores cuentos de la narrativa rioplatense del siglo XX. Este libro fue publicado en 1917. En 1917. O sea que tiene más de 100 años. Obviamente, fue un éxito. Cuando se publicó fue un éxito de ventas, un éxito de críticas y demás. Y se empezó a hablar en los ámbitos culturales de la habilidad del talento literario de Horacio Quiroga. Y están los clásicos cuentos de Horacio Quiroga, como por ejemplo El almohadón de plumas o La gallina degollada. Elementos que en el caso del almohadón de plumas lo relacionan con Poe. O sea, la relación, el vínculo que hacen los que leen a Horacio Quiroga es: acá viene Poe. Bueno, pero no solamente viene Poe, ahí también hay, en la narrativa de Horacio Quiroga, no solamente está Poe, está Maupassant también, está Dostoyevsky. O sea, no es una única, pero al mismo tiempo hay características propias de la narrativa de Horacio Quiroga. Obviamente, siempre que aparece un narrador nuevo, los críticos o los comentaristas tratan de relacionarlos o inscribirlos en una tradición determinada. En ese sentido, Horacio Quiroga no solamente toma elementos de una tradición anterior, sino que crea una tradición propia. A mí siempre me impresionó que inclusive hay un texto que es La Insolación, ¿sí? Que la voz narrativa es desde el punto de vista de un perrito, un Cocker Spaniel, ¿sí? Y entonces ahí podremos ver que ya no está Poe, ahí más bien aparece Jack London, Colmillo Blanco, El llamado de la selva, etc. O sea que en realidad, pero al mismo tiempo, el contexto donde se da la acción, donde el Cocker es el punto de vista narrativo, es la selva misionera. O sea que y acá lo después vamos a leer un pedacito de un texto de Abelardo Castillo, que también Quiroga anticipa elementos que van a aparecer en, por ejemplo, en la narrativa de Hemingway. Es decir, la prosa no descriptiva, sino es en función de la acción de los personajes. O sea, el paisaje aparece, o aparecen elementos que dan cuenta del paisaje, en cuanto son imprescindibles para explicar la acción de los personajes, ¿sí? Ese cuento, digamos, es un cuento maravilloso en ese sentido. Obviamente La gallina degollada, El almohadón de plumas, A la deriva, otro cuento maravilloso y completamente original de Horacio Quiroga, ¿sí? Que tiene como protagonista a la selva.
bueno, dije la insolación. El solitario sí podría inscribirse eso en la tradición, digamos, de el cuento policial con una resolución de forma violenta. Los mensú, ahí de nuevo la selva misionera que empieza a filtrarse cada vez más en la narrativa de Horacio Quiroga y empieza a darle unas características propias no solamente a sus historias sino a sus ritmos narrativos, ¿sí? Las dos cosas al mismo tiempo. Una estación de amor, una historia de amor contada con cierta distancia, ya con una voz propia, digamos, una historia agridulce de amor, dividida en las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. La muerte de Isolda, otro texto que también es innovador. Horacio Quiroga era un gran melómano y era muy, digamos, hoy diríamos fan o seguidor o admirador de Wagner, ¿sí? Entonces vemos cómo se mezclan tradiciones en la narrativa en este primer libro, creo que es el primer libro de cuentos, que es de 1917, que después va a tener una característica propia y una impronta propia cuando Horacio Quiroga tenga tiempo para desarrollar su narrativa. O sea, para introducirnos en la narrativa de Horacio Quiroga es un buen principio comenzar con la lectura de este clásico, Cuentos de amor, de locura y de muerte. No sé si seguirá Losada reeditando, porque los libros de Losada eran libros populares, eran libros de precios relativamente baratos. Hoy no lo sabemos, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a dejar de hablar por voz propia, vamos a hacer hablar a Abelardo Castillo hablando sobre Horacio Quiroga. Esto está sacado del libro de Abelardo Castillo, Ensayos Reunidos. Y Abelardo Castillo dice esto, el apartado se llama El hueco en las palabras. Y dice Abelardo Castillo, si es cierto que uno de los rasgos esenciales de nuestra mejor literatura, sea argentina, uruguaya o rioplatense, es su preocupación metafísica, también es cierto que Horacio Quiroga pertenece a lo que los argentinos llamamos nuestra literatura. El ámbito puede ser Montevideo, Buenos Aires o la selva. El artefacto una locomotora o una canoa o un cinematógrafo. El personaje puede ser inglés, belga o brasileño. No hay casi cuento de Quiroga donde el protagonista no sea la muerte. Otro es el miedo, otro es la voluntad, el drama entre la transitoriedad del hombre y su busca de algún absoluto. El amor, un lugar en el mundo. La fascinación y el horror de la muerte son los grandes temas de Quiroga. Y no solo en sus cuentos de intención trascendental que generalmente ubica en la ciudad y en los que habla del incesto, los celos, las taras psicológicas del crimen, sino precisamente en aquellos cuyo ámbito es la selva. Y concluye, porque Horacio Quiroga escribe la palabra desierto y nosotros leemos selva. Poblamos esa palabra de araucarias y pantanos. Dice lacónicamente ruinas y nosotros reconstruimos las misiones jesuíticas y volvemos a derrumbarlas en la imaginación para que resulten ruinas. La economía verbal de Quiroga, sin embargo, no es solo una poética, es una óntica. Las cosas aparecen y se manifiestan allí donde no las nombra. Un ejemplo de esta virtud epifánica es la siguiente descripción. Mas, al bajar del alambre de púa y pasar el cuerpo, su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza desprendido del poste, a tiempo que el machete se le escapaba de la mano. Mientras caía, el hombre tuvo la impresión sumamente lejana de
no ver el machete de plano en el suelo. La aparente inocencia de este párrafo es perversa. Se nos dice todo, que el alambre ha sido bajado, que el cuerpo está pasando entre las púas, que el pie izquierdo, es decir, el pie de apoyo, el hombre es diestro, bajó el alambre con la mano derecha y ya pasó la pierna derecha hacia el otro lado, resbala con una corteza. Se nos informa incluso que la corteza se desprendió del poste. Lo único que misteriosamente parece borrado de la realidad es el machete. El hombre tiene la impresión remota de no ver el machete de plano en el suelo. ¿De plano? ¿Por qué de plano? Entonces se nos revelan el machete y su posición. Ese machete no se ve de plano porque está de punta. Ese machete se va a clavar en el cuerpo del hombre. Basta recordar una epifanía idéntica en una bofetada. Quiroga no nos contará que el indiecito alcanzó a mutilar la mano de Corner antes del disparo. Dirá que el tiro salió, pero en cualquier dirección, porque un revés del machete ya había lanzado al aire el revólver, con el índice adherido al gatillo. Vemos ahora lo que sucedió antes. En el hueco de las palabras, los objetos y los actos se reorganizan como desde la nada y adquieren la forma y el sentido de una revelación. Hemingway quizá le llamaba esto teoría del iceberg. Quiroga, hacia 1914, se limitó a ponerla en práctica. Vean que esta innovación que después es difundida por la teoría del iceberg de Horacio Quiroga, Abelardo Castillo ya, por Ernest Hemingway, Abelardo Castillo ya la encuentra en 1914 en un cuento de Horacio Quiroga, mucho antes de que Hemingway publicara su primer cuento. Misterios de la literatura, ¿sí? Así que lean cuentos de amor, de locura y de muerte si quieren encontrarse con la buena literatura. Léanlos distendidos, léanlo como una actividad placentera, no como imposición. Así que buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.